Bien, chicos, ¿qué tal? Buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a una clase más del curso de Geografía. Bien, el día de hoy, conmigo la profesora Lisbeth Espinosa, vamos a estar trabajando lo que viene a ser el repaso de este curso y también pues lo que viene a ser la evaluación que teníamos programada para este curso. Muy bien, entonces, a ver chicos, me imagino que con ustedes tendrán que se había enviado con anticipación, ¿ya? Para poder ir trabajando también con ustedes a la par. Muy bien. A ver, la ficha la estoy compartiendo ahí también por si acaso, en caso no lo tengan a la mano, pero va a ser necesario, ¿ya? Y también si tuvieran su material de las semanas anteriores, para que nos podamos apoyar en ello y que pues de este modo podamos ir trabajándolo también paralelo con esto. ¿Sí? A ver, vamos a empezar ahora sí, ¿ya? Ok. Principales elementos de los mapas es uno de los temas que habíamos trabajado. También tenemos lo que son los símbolos cartográficos y tenemos también lo que vendría a ser el mar peruano, ¿ya? Aquí tenemos algunas preguntas que debemos de resolver en conjunto. Vamos a empezar por los principales elementos de los mapas y tenemos aquí pues algunas interrogantes que espero que ustedes también puedan participar para que podamos tener tal vez algún puntaje Entonces, tenemos la primera pregunta. Muy bien. A ver, chicos, si prenden todo su cámara, porque solamente observo a Jane. Muy bien, está bien, perfecto. Listo. A ver, tenemos aquí entonces lo que vendría a ser la proporción o razón de equivalencia entre el tamaño del mapa y la superficie real que representa. Escala ¿Cómo se cartográfica. denomina? La Escala escala cartográfica. cartográfica, ¿no? Cuando hemos hablado de la definición de la escala cartográfica, decía entre el tamaño en un mapa y la superficie real que va a representar esta dentro del mapa. Muy bien, entonces será la escala cartográfica. La pregunta número 2 nos dice, es un tipo de escala. Escala Teníamos tipos numérica, y clases numérica, de escala. numérica. Muy bien, Leonel. Tipos y clases de escala, entonces tenemos la escala numérica. ¿Se acuerdan, no? Los tipos de escala eran numérica y gráfica y las de escala pequeña y escala mediana, que también habíamos visto. Muy bien. Ahora sí. Pregunta número 3 nos dice, la escala gráfica se divide en talón y... Recuerda que la escala Cuerpo, gráfica se cuerpo, dividía en cuerpo. dos. Muy bien. Excelente, Leonet. La escala gráfica se dividía en dos. El talón, que era la parte sombreada del gráfico, y el cuerpo, que era la parte no sombreada del gráfico. ¿Sí? ¿Estamos recordando? Muy bien. Vamos a ver entonces la pregunta 4 nos dice, los mapas se elaboran a escala. ¿A qué escala se elaboran los mapas? Pequeña. Muy grande. Muy bien, chicos. A ver, muy bien, Leonel. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, si nos situamos en el mapa político del Perú, entonces estamos hablando de un territorio bastante grande, ¿verdad? Grande, muy grande, que va a tener que ser reducido muchísimas veces su tamaño. Y al ser reducido muchísimas veces su tamaño, hablamos de una escala pequeña, chicos, una escala pequeña, porque mientras más grande sea el espacio y se reduzca tantas veces, hablamos pequeño, ¿ya? Pregunta número 5 nos dice, las cartas nacionales se elaboran a escala. Recuerda que en tu material habíamos visto las cartas nacionales. Mediana, ¿A mediana. qué escala? Muy bien, Leonet, a escala mediana. Las cartas nacionales se elaboran a escala mediana. Y también tenemos la número 6 que nos dice los planos que representan edificios, colegios e iglesias se elaboran grande, muy bien, a escala grande, porque recuerda que son planos de lugares que no son tan inmensos en dimensión.
sino que son proporcionales. En este caso, como no varía tanto el tamaño, ¿no? Se van a elaborar casi al paralelo de su misma medida, entonces estamos hablando de una escala grande, ¿ya? Grande, porque no varía mucho el tamaño. Muy bien. Ahora sí, hemos marcado esto para poder borrar. Sí. Sí. Sí, perfecto, muy bien, chicos, muy bien. Borramos entonces para poder pasar a las preguntas que tenemos abajo. A ver, vayamos aquí, bajamos un poco. Tenemos el otro tema que habíamos trabajado, que eran los símbolos cartográficos, ¿bien? Y nos decían, pues, que los símbolos cartográficos, primero nos está pidiendo un concepto. ¿Qué son los símbolos Representación de los distintos cartográficos? elementos que se encuentran en la superficie terrestre. Son representaciones de los distintos elementos que se encuentran en la superficie terrestre. Entonces voy a coger texto para poder escribirlo aquí. Como los que es un poquito grande, creo. Son representaciones de los distintos elementos que se encuentran en la superficie terrestre. ¿Ok? Este concepto lo voy a poner aquí abajo por si acaso a ti también no te alcanza en tu material, puedes poner desarrollo y lo escribes ahí, ¿ya? Entonces tenemos eso como concepto de lo que son los símbolos cartográficos. Ahora, te pregunta también en la número 2, ¿es un símbolo Ruta, principal? ruta. Claro, puede ser, ¿no? Te pregunta solo uno en realidad, un símbolo. Recuerda que los símbolos cartográficos que hemos trabajado son, por ejemplo, capital nacional, hemos trabajado también lo que vendría a ser capital provincia, ciudad, hemos trabajado límite interprovincial, límite internacional, límite Ferrocarril. interdepartamental, la ruta y el ferrocarril, ¿no? El ferrocarril. Entonces, puedes elegir cualquiera de esos 8 más o menos que son los símbolos principales y elegir solo uno. Uno lo escribes. Por ejemplo, yo puedo decidir escribir aquí, pues, a ver, vamos a ver texto. Puedo decidir escribir ahí ruta. Un símbolo principal sería ruta. Ahí está. O puedo elegir capital nacional, también lo puedo poner. Ustedes elijan el que quieran y lo escriben, ¿ok? Pasamos a la pregunta 3 que nos dice señala el límite entre dos países. Un símbolo cartográfico que señale el Límite límite entre dos países, ¿cuál será? límite ¿Cuál? internacional. Límite internacional. Excelente, León. Límite internacional. ¿Por qué? Porque separa una nación de otra, es decir, un país de otro. Por eso decimos límite internacional. Y ahora nos dicen la 4, señala el límite entre dos departamentos. Nos habla de dos Límite, departamentos que se van a separar. ¿Cuál? límite departamental. Muy bien, Leonet. Límite departamental. Porque separa un departamento de tal. Ok, listo. Tenemos ahí resuelto entonces nuestra actividad en la parte de las definiciones. ¿Han culminado? Les doy un minutito para que terminen de copiar. A Sí, ver, ya terminé de copiar la primera hoja. ya, ok, muy bien. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. ¿Todos terminaron? Ya, listo. A ver, vamos a borrar entonces. Vamos a borrar, vamos a borrar. A ver, pasa que hay algunos de sus compañeros que parece que no han podido ingresar y me están escribiendo. Vamos a ver, tenemos que también tratar de solucionar. Ya, a ver. Un momento, chicos, por favor.
A ver. mm, un momento, un momento. Mm, ya. Estamos respondiendo a algunos de sus compañeros. Ya, muy bien. Pasamos al siguiente. Entonces, poder tener visibilidad. Muy bien. Listo. La siguiente pregunta nos dice, no es un símbolo principal de la cartografía. Mina. ¿Cuál será? Mina, ¿no? Mina. Porque hemos visto Mina, otros Miss. símbolos principales de la cartografía y sí está límite internacional, sí está capital nacional, sí está límite interprovincial y también ferrocarril. Entonces descartamos Mina. Muy bien. Pregunta número dos, ¿cuál de la Ruta. cartografía? Ahora nos Ruta. dice, es un símbolo. ¿Cuál? Ruta. Ruta, ¿no? Ruta. Muy bien, Leonel. Muy bien. Ruta. Tres, señala el límite entre dos países. Límite Límite internacional. interprovincial y límite internacional. Es el símbolo que señala el límite entre dos países. Muy bien. Pregunta cuatro. Cuando representamos a a la Panamericana, el Perú de norte a sur, ¿utilizamos qué símbolo para carretera? Ruta. Ruta. Ruta, muy bien, excelente, ruta. Utilizamos este símbolo para las carreteras. Pregunta número 5. En el mapa del Perú, Lima se simboliza ¿cómo? ¿Cómo se simboliza Lima en el mapa del Perú? ¿Mina, Capital túnel, nacional. ferrocarril, capital distrital o capital nacional? Capital nacional. Muy Capital. bien, Leonel, capital nacional, ¿no? Porque sería el Perú y entonces en este caso la capital de esta nación sería Lima. Muy bien. Pregunta número 6. La línea de un tren eléctrico en la cartografía peruana se simboliza como cuerpo de Ferrocarril. agua. Ferrocarril. Muy bien, ferrocarril, ¿no? Ahí teníamos un símbolo cartográfico que era ferrocarril. Muy bien. ¿Todos tienen hasta ahí resuelta la ficha, chicos? Borrar. Borramos entonces para ir resolviendo las siguientes preguntas que van a aparecer en la parte baja, ¿ya? Vamos a avanzar un poquito. Tenemos siguiente pregunta. El mar peruano, de acuerdo a este tema que hemos trabajado, ¿cuál es el límite norte del dominio marítimo del Perú? Paralelo Boca Capones. Ok, por el norte entonces el límite será paralelo Boca. Dos, ¿cuál es el factor que favorece la gran variedad ictiológica del mar peruano? Es decir, La ¿cuál es ciudad de el agua. factor? ¿Cuál? La. La frialdad de sus aguas, ¿verdad? La frialdad de sus aguas, entonces. Muy bien. Pregunta 3. Sobre las corrientes marinas del mar peruano, señala la alternativa correcta. Uno dice, cuando niño, se produce el fenómeno del niño. ¿Eso es verdadero o es falso? Es verdadero, ¿verdad? Es Sí, verdadero. Es verdadero. ¿Por qué? Porque recuerda que la corriente del niño es caliente y en este caso el fenómeno del niño se produce también por ello, ¿ya? Pregunta número 2 nos dice, la corriente fría y garúa por la condensación de vapor en el aire sobre el agua. ¿Eso será verdadero o será falso? pero falso. No, a ver, recordemos. La corriente Mm, del niño ¿verdadero? es caliente, entonces la otra corriente es No. fría, ¿ya?
Entonces está en lo Verdadero. correcto. Verdadero. Y Verdadero, la Miss. número 3 nos dice, ambas corrientes enrumban hacia el oeste a la altura de Piura. ¿Eso es verdad? ¿Ambas corrientes enrumban hacia el oeste? Falso. Falso, ¿no? Falso. Entonces la respuesta sería la letra C, que solo la 1 y la 2 son correctos. Muy bien, pasamos a la pregunta número 4. Nos dice, corriente marina de aguas frías. ¿Cuál de esos? ¿El Niño? Recuerde que el Niño es caliente. Fenómeno No, del Niño, la corriente, la corriente corriente de Humboldt. peruana. Corriente, Ah, claro, sería la corriente Humboldt, pero también es conocida como corriente peruana, ¿ya? Corriente peruana, porque no está en las alternativas corriente de Humboldt, ¿ya? Corriente peruana. Número 5, especie más explotada en el mar peruano. Anchoveta, anchoveta. La anchoveta. Muy bien, excelente, excelente, chico. ¿Cuál? El Perú tenía discrepancias respecto a su límite marítimo. ¿Con qué Chile, país Chile, Perú tenía? Chile. Problemas, ok, con Chile, ¿no? Muy bien, Chile, entonces marcamos con Chile. Listo, chicos, hasta ahí todo está claro, han resuelto entonces ya su actividad Sí. correspondiente pues al repaso de geografía, ¿ya? Pero no nos podemos ir sin haber tomado nuestra evaluación. Por ese motivo, ahora vamos a iniciar con nuestro examen de geografía. Entonces, a ver un momento. Les voy a compartir en la pantalla la evaluación para que ustedes también puedan visualizarlo mientras vamos siendo evaluados, ¿ok?